Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran por el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos. Recordemos que el Evangelio de Marcos se escribe allá por el año 70 después de Cristo. Y es la primera vez que se contaba, escribía y proclamaba algo que hasta entonces nadie había logrado decir en un libro. Y era que se creaba una nueva forma de literatura, el género llamado evangelio, que después lo van a seguir usando los otros evangelistas. Allí nos cuenta el autor, hasta el capítulo 6, que Jesús recorre Galilea enseñando y proclamando el reino de Dios, y que cuando llega a Nazaret, su patria, seguido por sus discípulos, comienzan a surgir conflictos con sus compatriotas, los nazarenos, testigos de la tradición y de la ley, muy seguidores de la ley, pues consideraban que Jesús venía a romper con esa tradición y esa ley antigua. Los consideraban que, siendo de la casa, vinieran de afuera trayendo otra verdad, otra forma de vida. Incluso en la sinagoga, Jesús es criticado y menospreciado por sus compatriotas que defendían esas tradiciones, prefiriendo esa seguridad antigua que tenían, rechazando el riesgo que significa seguir y entender este cambio que les proponía Jesús al anunciarles el reino de Dios. Por lo tanto, no creían en Él, no tenían fe en Él, y por eso se decía que nadie es profeta en su tierra. Jesús en Nazaret pudo hacer casi ningún milagro, puesto que no tenían fe. Allí Jesús, viendo estos rechazos, va a continuar su camino. Y allí toma la decisión de enviar a los 12, que eran dentro de sus discípulos, había elegido 12, para que lo ayuden a proclamar el reino de Dios a fin de unir, crear la gran patria israelita que él pretendía. Y esto es lo que acabamos de leer en el capítulo 6, del versículo 7 al 13. Allí vemos que Jesús decide enviar a los 12, dándoles poder sobre los espíritus inmundos, para que recorran todo Israel. Y de esta manera, Jesús, que había comenzado la tarea solo en Galilea, ahora la realiza por medio de sus 12 compañeros representantes, proclamando el reino y así poder ofrecerles un signo mesiánico a su pueblo. Nos preguntamos por qué elige a los 12. Porque los 12 eran signos del antiguo Israel y querían que fuera el comienzo del nuevo y verdadero Israel. Jesús les ha llamado dentro de un grupo más grande de discípulos para significar por medio de ellos la reconstrucción del viejo pueblo mesiánico. A la vez, esta elección de los 12 también resulta al mismo tiempo necesaria, pero también enigmática. Necesaria porque los seguidores de Jesús, que escuchan con él la voz del Padre, son los que van a expandir por el mundo el mensaje de Jesús. Por eso era necesario. También es enigmático en cuanto a la aceptación, porque se preguntaban si los judíos
y no lo seguían a Jesús, no lo aceptaban a Jesús. Los rechazarían también a ellos. Y lo que se veía que parecía que estar condenados al fracaso. No es que hayan actuado mal o que Jesús se haya equivocado, pero era evidente que las cosas no estaban saliendo como se esperaba. Jesús no se cierra como Mesías de un grupito, al contrario, había venido a convocar al nuevo pueblo de Dios y por eso necesitaba testigos que proclamasen su venida y lo anunciaran con su misma palabra y con sus gestos, que eran las curaciones. Por eso le daba poder a ellos. Jesús necesitaba de ellos porque solo a través de los 12 va a poder expresar y realizar en Israel el signo de la transformación mesiánica. Y desde allí uno puede entender entonces lo que Jesús les va ordenando. ¿Qué les dice? Los envía de 2 en 2 en gesto de solidaridad misionera, no solo para ayudarse unos a otros, sino también para indicar que el reino es solidaridad y plenitud de vida compartida. La verdadera vocación es realidad comunitaria. Los enviados de Jesús llevan las manos vacías de bienes materiales. También les dice, se han puesto las sandalias y el bastón, pero prescinden del pan y el dinero. No son criados al servicio de un rey o una institución que les paga, ni son sus jornaleros. Son voluntarios porque quieren. Van con lo puesto, demostrando que pueden ser testigos de un reino que es gracia y don de Dios y que nunca puede comprarse, venderse o merecerse. Hay también solidaridad de ambos lados. La misma pobreza los hace solidarios. A la vez deben recurrir a la solidaridad de los otros para que los alojen, para que les den comida y abrigo, y lo cual los hace también dependientes de quienes quieran recibirlos. Esto es como un signo muy intenso de creer en la fuerza del Señor que los envía y los acompaña en su camino. Ellos sentían que el Señor no los abandonaba. Y también tiene esta autoridad escatológica. Nada tienen, sin embargo, en su propia debilidad son signos vivientes del juicio de Dios sobre la tierra. Por eso, donde no los reciben, Jesús le dice que deben sacudir el polvo de sus pies y retirarse, como diciendo que aquellos que no los reciben quedan en manos del juicio de Dios. Y esto nos hace pensar. Así actuaban los 12, enviados por Jesús en tiempos de su vida. Eran mensajeros del reino de Dios, preparando una comunidad mesiánica, una familia de personas que cumplieran la voluntad de Dios. Lo que se dice en este Evangelio, en tiempos de Jesús, debiera ser fuerza de presente para todos nosotros que seguimos siendo sus discípulos y que somos los encargados de seguir expandiendo su palabra tras la Pascua y a través del tiempo. Ojalá que este envío de los 12 nos haga reflexionar y se convierta en signo de nuestra misión como discípulos, que nos sigamos preparando en este camino nuevo como misioneros del Jesús que ha muerto y resucitado, tratando de proclamar el Evangelio, el anuncio del reino en este presente, dentro de nuestra historia actual, para que sintamos que seguimos siendo los discípulos de Jesús y que seguimos acompañándolo en el camino. Muchas gracias, queridos hermanos, y bendecidos días para todos.